Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Muciño y estamos transmitiendo un programa más del Iván y la Luna con Eleya, lo cual, bueno, pues por supuesto me tiene súper contenta. Aparte, esta noche tenemos como invitado a un invitado especial que ya estuvo hace un tiempo con nosotros y que yo, bueno, me encanta que estés de regreso. Te pedí mucho que regresaras, así que estoy fascinada de que estés aquí de regreso. Él es el doctor Emanuel Chilpa, para los que nos hacen favor de acompañar por streaming de video, pues por acá lo pueden ver. Bienvenido, Emanuel. Pues muchas gracias, Olga. Muy encantado de estar aquí contigo, con ustedes y que esto sea algo entretenido y enriquecedor para todos. Eso estoy segura que va a ser, por supuesto, como siempre es platicar contigo. Y bueno, a ti que tal vez no conoces al doctor Emanuel Chilpa Santos, él es doctorado en clínica psicoanalítica por Centro Eleya, tiene una maestría en psicoterapia psicoanalítica, es docente de maestría y licenciatura en Centro Eleya, psicólogo de formación y atiende consulta privada de adolescentes y adultos. Pues bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Siento que se está duplicando un poco el audio, por ahí a ver si nos pueden ayudar, pero bueno. Este programa, la verdad que a mí me encantó el título. Me pareció muy interesante porque ya viene Halloween, ¿no? Ya viene el Día de Muertos. Porfa, ¿podrías apagar el volumen? Entonces, me gustó mucho como en esta idea de Halloween, en esta idea de época de tener miedo, no sé si sea la forma, ¿no? Y me parecería muy interesante que nos ayudaras a entender, ¿no? ¿Por qué serán estas épocas tan especiales, ¿no? Bueno, pues el tema resulta ser bastante amplio y en realidad también forma parte de la esfera de la cotidianidad, ¿no? Vienen fechas muy puntuales, Halloween, Día de Muertos, y esta relación tan particular que tenemos con los monstruos que habitan nuestra mente. La propuesta del día de hoy sería entender que todos llevamos una especie de Guillermo del Toro adentro y cómo funcionan los mecanismos que arman, mantienen, ¿no? Esta clase de monstruos que nosotros generamos, ¿no? Sí, que eso es lo que me llama la atención también, ¿no? El que nosotros generamos. Perdón. Amaro, ¿puedes bajar el volumen, perdón, de la tele? Es que nosotros lo oímos mucho. Perdón, amigos, pero si no, nos perdemos en el audio, ¿no? Esto pasa en vivo, ¿no? Exacto, esto es por transmitir en vivo. Y bueno, justamente es algo entonces que nosotros lo generamos, o sea, no es algo como que va sucediendo. Fíjate que a partir de esta lectura, ¿no? que da el psicoanálisis, uno puede llegar a captar que, pues hasta en lo más cotidiano, por ejemplo, el día de la boda, ¿no? Uno ve a la novia muy hermosa, vestida de blanco, fantástica, y de repente nunca falta un comentario de, mira, se le sale la lonjita, o de repente Claro. no se ve tan bien, Sí, claro, y literalmente se la comen en críticas. Sí, es cierto, ¿No? claro. Es muy común. Se ve más bonita cuando se maquilla ella. Exacto. ¿No? Nunca faltan esa clase de comentarios, Claro, ¿no? claro. Y entonces literalmente uno se la come a críticas. Okay. Cuando uno hace eso, es muy probable que la versión que se regresa es que de repente uno va a sentir que va a recibir esa clase de críticas, ¿no? Y entonces ahí vemos como una cuestión muy cotidiana, como por ejemplo sería una fiesta, una boda, cualquier situación, termina por convertirse o tomar un matiz muy amenazador para nosotros, ¿no? Claro, a partir de esa crítica que inicia en uno. Y sería algo así como yo hice o como me tocó ver cómo criticaron a la tía cuando se arregló la boda, entonces el día de mi boda yo voy a estar muerta de miedo. ¿Es un poco por ahí? ¿O? Exacto, es literalmente eso, ¿no? Por ejemplo, también a veces tenemos expectativas, ¿no? En situaciones donde quizá lo que nos importa mucho es impactar. Por ejemplo, el día de hoy, estar aquí podría convertirse y encarnarse en una especie de monstruo, donde yo me siento en un clima de bastante, como lupa, ¿no? Y que no me puedo equivocar nada, si a partir de ello traigo un conflicto, por ejemplo, de rivalidad, de comparación. ¿Quién estuvo aquí antes que yo? Si lo hizo mejor que yo o no, ¿no? Y como de repente algo tan enriquecedor como podría ser
compartir una conversación toma esos tintes, ¿no? O sea, Tan uno solito lo persecutorios. va como generando, ¿entiendo? Sí, yo te diría que sí. Cuando hablamos acerca del tema, Sí. recordaba, una disculpa, no recuerdo bien el nombre, pero un poema, ¿no? Sí. Un poema donde hablaba de los muros y es como un diálogo interno. Hasta al final de cuentas se topa con una persona y le dice, oye, ¿y de dónde vienen estos muros? Y le dice, bueno, en realidad no sé, porque los muros llegaron contigo. Wow. Sería un poquito esa mirada, ¿no? Claro. Platicábamos cuáles de los primeros monstruos que todos tenemos en la cabeza cuando somos chiquitos. Al menos en México es mucho el coco viene y ¿qué? ¿Qué te va a hacer el ¿Qué coco? te va a hacer el coco? Te va a comer. Ajá, claro. O el lobo de Caperucita, ¿no? O el monstruo que se esconde detrás de la ventana, de la cortina, ¿no? Abajo de la cama. Abajo ¿no? de la cama, claro. Sí, contaba una anécdota que de repente es de chiquito. A mí se me tenía que comprar cualquier cosa cuando iban al súper, ¿no? Y de repente yo tenía todo el tiempo a mi mamá atrás de mí y si no me compraban algo así, un berrinche. Y tenía que salir con pelota o con tortuga ninja. A veces no era la tortuga ninja, sino las 4, etc. Y de repente uno termina soñando que se lo come un jitomate gigante, ¿no? Sí, Y es un poquito es esa verdad. lógica la construcción de los monstruos. A partir de una fantasía, por ejemplo, de devorarse a alguien y que de repente puede llegar a sonar muy raro, pero en realidad es como, sí, como mamá solamente es para mí, uno después siente, ¿no? Que te pueden llegar a hacer lo mismo. O sea, es algo así como poner en el otro lo que yo siento. Exacto, un poco. sería como muy, muy puntual lo que tú dices, ¿no? Tal cual así. Y entonces, pero eso no nos damos cuenta, ¿no? Eso no es consciente, o sea, no es que el niño entienda por qué está el monstruo debajo de la cama, ¿no? Claro, y fíjate que algo que mencionas importantísimo es que no estamos hablando de que una persona está loca o que propositivamente ella va a construir esto, ¿no? Sino de cómo realmente funciona nuestra mente a un nivel precisamente que nosotros no nos damos cuenta, ¿no? O sea, pienso mucho por estos personajes, ¿no? Como del alien que te sale de la panza y de repente es como muy amenazante, ¿no? Claro, sientes que te va a devorar. Literalmente, ¿no? Sí, claro. Es muy interesante porque entonces los guiones de las películas, digamos, podríamos pensar que están apoyados en esto un poco o un mucho. Yo te diría que no solamente los guiones, sino los miedos de los niños, ¿no? Ajá, sí. De los niños pequeñitos de 3, 4 años, pero también los miedos de niños de 40, 50 y tantos años. En realidad también funcionan. Nada más que ahí bajo cambiamos esta de monstruos, construcción. ¿no? ¿Y si cambiamos de Sí. monstruos, Emanuel? Pues bueno, digamos más bien la botarga de nuestro monstruo Ok. es la que cambia, ¿no? A veces los niños le tienen miedo a Freddy, es una cosa que está ahorita por internet de juego, ¿no? De terror. Sí. Y los adultos a veces le temen a Hacienda, al ratero, pero en realidad Claro, sí. la construcción sería esencialmente la misma. No porque neguemos la realidad, Claro. pero a partir de, por ejemplo, elementos externos que sirven perfectamente para nosotros poner allá afuera lo malo, ¿no? ¿Lo malo Las- que creemos que tenemos? Lo que pasa es que no sabemos que tenemos, Ok. ¿no? Por ejemplo, emociones difíciles de tolerar, como la envidia, ¿no? Nunca falta una mujer embarazada a la cual le dicen las 20,000 cosas que pueden salir mal durante el embarazo. ¿No supiste que si tomas tal cosa te va malísimo? ¿No? Sí, claro. La persona, o sea, lo hace un poquito como por compartir en realidad experiencias. Como por prevención, ¿no? O sea, sí hay una parte, Hay una parte genuina ajá, de ayuda, de ¿no? ayuda, de compartir un poquito cómo a uno le fue. Ajá. Pero también hay, digamos, otra parte que no es tan linda, ¿no? Que es poder colorear a la otra persona de ese sentimiento, digamos, desagradable que le es propio. Okay. Y entonces, cuando eres niño, bueno, regresando un poco en cómo se va formando esta idea del monstruo, cuando eres niño, todos los monstruos que están como alrededor, digamos, los podríamos pensar o los tendríamos que pensar relacionados con algo como malo del niño.
¿Lo estoy entendiendo bien? No sé si realmente malo, Okay. sino como experiencias que gravitan a cuestiones en la infancia. Por ejemplo, una de las prioridades que tenemos es qué es bueno y qué es malo a partir de lo que nos metemos, Claro. ¿no? A partir de lo que comemos. Por ejemplo, el tema de Blancanieves, como ella, a partir de que se mete algo, ¿no? Empieza como toda esta serie de cuestiones que le son adversas, que le hacen daño. No es muy diferente a un niñito que va y tiene una experiencia, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Donde de repente empieza a convivir con los compañeritos y empieza a sentir que lo que se está metiendo a partir de la convivencia con ellos es algo desagradable. Okay. Uh-huh. ¿Y por qué entonces hay un momento en la vida en que ese monstruo desaparece o cambia? ¿A qué se debe? O sea, ¿por qué? Tengo como dos preguntas más bien, ¿no? Y me gustaría separarlas. O sea, ¿qué pasa con ese niño que siente que el monstruo está debajo de la cama o alguna cosa así? ¿Por qué se calma cuando llega papá? ¿Que estaba relacionado papá con eso? Bueno, en realidad el tema de los monstruos y esa pregunta es muy amplia, ¿no? Sí. Tenemos por ahí el caso de las fobias, ¿no? Infantiles que se presentan a cierta edad. Por ejemplo, un par de chicos pueden estar erotizados con mujeres prohibidas, por ejemplo, ¿no? Ya sea con la prima, ya sea con la profesora, etcétera, ¿no? Okay. Y de repente hay una moneda de dos caras. Una, la parte de, por ejemplo, ser el centro de atención, ¿no? De estar con ellas, de recibir apapachos. Y en realidad, ¿El favorito? de ser el favorito. Ser la estrellita marinera. Ser la estrellita, ¿no? Sin embargo, esa mujer está un poquito bastante prohibida. Okay. Y la consecuencia de eso es que alguien puede terminar molesto. Claro. Y entonces el miedo que se tiene es que esa persona molesta llegue y nos ataque. Claro. ¿No? Pues es así como, si yo me porto mal, pues me van a castigar. Así, tal cual. Tal cual. ¿No? Y entonces, si tuviéramos, por ejemplo, en el auditorio algún papá o mamá que nos estuviera escuchando, podríamos decirles que estos monstruos que los acompañan, ¿no? que están en la noche, cuando se apaga la luz, cosas así, en realidad no es algo que tendría que estar fuera de lugar, o sea, es como parte de todos los niños. Yo no sé si realmente de todos, pero el miedo forma parte de la cotidianidad y no significa que eso sea específicamente malo, ¿no? Nosotros construimos monstruos a partir de una condición interna, por ejemplo, de conflictos, por ejemplo, de emociones que no toleramos, que no son difíciles. Pienso que uno de los monstruos más comunes es la idea de un tercero que va a venir a quitarte a la mujer. Y eso se presenta muchísimo en los celos, ¿no? Una persona a partir de ser extremadamente posesiva con una pareja, ¿no? Con su pareja en realidad, no la deje ir a ningún lado, etc. Es muy probable que termine por sentir ansiedades de quedar atrapado en esa relación. A ver, ¿qué sería eso? Un poquito cómo sería. Sí, ¿no? Una mujer que de repente no la dejas ir con sus amigas, ¿no? Y no puede salir de la casa, termina por sentir que a final de cuentas tú eres el encerrado. Y es que precisamente sería esa la construcción. Uno termina encerrado a partir de encerrar a los demás. ¿Es esto como se dice coloquialmente de el que controla termina siendo controlado? Mira, bueno, no, pero sí. Un poco eso, ¿no? Claro. O sea, para poderlo estar mirando, pues acabas siendo controlado. Así. Entonces, quiero enviar un saludo a Irma, que nos hace favor de estar por acá opinando del panel. Bienvenida, Irma, muchas gracias. Y nos dice, wow, me gustó eso de los monstruos que llevamos dentro y planteado así. Muchísimas gracias, Mita, te mando un muy fuerte abrazo, Amaro, saludos al invitado, gracias. Gracias. Claudia Huerta, buenas noches, Clau, bienvenida, muchas gracias. A Rebeca, muchas gracias también. Tenemos muchos monstruos, seguramente que sí, ya iremos descubriendo cuáles ni siquiera sabíamos que eran monstruos, ¿no? Claro. Eso es algo interesante, ¿no? Irma Vincent, muchísimas gracias, abrazos interesantes. Somos complicados los humanos, ¿verdad? Mucho. Muchísimo, ¿no? Sí. Sí. ¿Es ya nuestra esencia? Esa es una buena pregunta.
Muy Pues buena sí. pregunta. Llevamos años estudiando sin poder resolver y como con el tema de los monstruos, del psicoanálisis, casi de cualquier actividad implicaría una aproximación bastante humilde, ¿no? De entender que hay una multiplicidad de elementos y que a veces solamente podemos abarcar un espectro muy pequeño, valioso, pero no del todo, ¿no? Tolerar la incertidumbre, tolerar no saber, y bueno, así es como uno va construyendo el camino, ¿no? Sí, exactamente. Y sí, justo es una pregunta como muy interesante porque también me parece que nos calma un poco saber que pues, no es un caso único, ¿no? O sea, si somos todos por ahí, tampoco estamos tan... Sí. No sé si es la palabra correcta, ¿no? Porque Sí. bueno, habrá sus excepciones. Tal ¿No? cual. Sí, Y yo te diría que ese es uno de los primeras acciones que uno hace, ¿no? Uno pone afuera lo que está mal, ¿no? Los inmigrantes son los que están echando a perder las cosas, los de allá afuera son los insoportables, los vecinos son los molestos, uno nunca toma como responsabilidad de eso, la pareja es la que falla y a veces en realidad pues eso, uno adornamos monstruosamente lo que nos rodea. Por ejemplo, un niño que hace berrinche en pleno centro comercial, ¿no? Okay. Y hace un destrozadero, ¿no? Ahí lo importante es poner, digamos, un límite, un alto, no solamente por la cuestión de pena, como muchos podrían pensar, sino porque en realidad es un poquito lo que está haciendo contigo dentro, ¿no? Se elimina la figura de autoridad, y no solamente de autoridad, sino de poder hacer algo con ese pequeñito, ¿no? Te borra del mapa como padre, y como padre, como autoridad y como rescatador de ese estado tan angustiante en el que vive. O por ejemplo, cuando un adolescente no lo dejas ir, yo que sé, a la reunión, termina molesto, sí. hace un destrozadero el cuarto y después empieza a sentir muy ansioso por todo el destrozadero que se hace. Sí. Y esa sería una parte de la construcción. Sí, mamá, ya te voy a hablar así. Perdóname de contestarte tan feo, ¿no? Claro. Claro. Sony, muchísimas gracias. Sonia Ortega, un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos. Es un gusto escucharlos. Saludos, muchas gracias. Mau Eichner, saludos, muchísimas gracias, Mau. Un fuerte abrazo. Nos dice, buenísimo, saludos. Los peores fantasmas son esos que aparecen en las noches de domingo antes de iniciar la semana. Ese sí nos sigue a todos, yo creo. ¿No? Sí. Que cuesta como trabajo retomar. Y es justo eso lo que a mí me da curiosidad, ¿no? ¿En qué momento eso se transforma así, ¿no? O sea, en estarse persiguiendo, sería la palabra un poco, ¿no? Con cosas que creemos que no tienen que ver con la infancia. Todo tiene que ver con cómo se van construyendo esos monstruos cuando son pequeños. O sea, todos nuestros monstruos, quiero decir. Yo te diría que sí, que tiene que ver con aspectos infantiles, ¿no? Lo que tendríamos que tener como atención es que entendemos por cuestiones infantiles, ¿no? Cómo van matizando, cómo se van dejando modelos, y a partir de ahí se va teniendo funcionamientos cuando uno es mayor. Okay. ¿Y se puede hacer algo como padres para ayudarlos a transitar mejor, digamos, estos momentos de monstruos, o es mejor incluso dejarlos ahí que tengan sus monstruos? Es muy, muy interesante y de repente compleja la pregunta, ¿sabes? Sí, uno trata de ayudarle a los hijos de todas las maneras, ¿no? Una bien puede ser llevarlos a terapia. Sí, eso sería maravilloso. A veces también funciona, por ejemplo, hacerse presente. Hacerse presente no solamente en cuestión de calidad, sino también de tiempo, ¿no? De ser una figura, como te decía, rescatadora. Hay un padre, por ejemplo, que cuando su hijo hace, no voy a decir berrinche, pero tiene esos episodios de angustia, por ejemplo, al momento de dormir, sí. Y uno termina por invadir el propio cuarto de estos monstruos, ¿no? A veces se les da un reloj mágico, que en realidad
le ha servido al papá para ahuyentar a los monstruos y el hijo, claro, como continúa. Sí, como que lo toma. Y en realidad no se trata del reloj. Sí. No. Eso sería como traer a papá, ¿no? En vez del reloj. Ese es el tema, ¿no? Sí, claro. Una función de papá, digamos, puesta muy concreto, ¿no? La propuesta sería en la terapia hacer eso no solamente con aspectos externos como podría ser un reloj, pero sería trabajarlo más internamente, ¿no? Okay. Si el papá va, o cualquiera de los papás van al llamado de hay monstruos, eso sería, sé que no es muy bueno hablar de lo bueno y lo malo, ¿no? Pero sería como adecuado, de pronto hay alguna regla o alguna sugerencia como para saber cuándo sí, cuándo no, qué sería exceso. La propuesta sería como salirnos de lo lineal, ¿no? Sí. Aunque nos cueste un poquito de trabajo creerlo como unicausal o como que todo el tiempo es malo, todo el tiempo es bueno, la invitación sería a pensar más bien las cosas caso por caso, ¿no? Quería decirlo como muy puntualmente, ahorita no recuerdo bien, pero una madre le dice algo así al hijo como, mira, si estuviera un monstruo debajo de la cama, ¿tú crees que yo me podría ir a dormir tranquilamente? No. Ah, bueno. Qué bien que lo entiendes. Porque sí. Porque si yo veo que mamá de repente va todo el tiempo, pues hasta empiezo a creer que efectivamente uno corre riesgo, ¿Qué tal ¿no? que sí hay? Es cierto, qué interesante. ¿no? Claro, porque sería como justo reafirmarle que algo muy malo puede pasar, mejor vengo. Sí, claro. Wow, qué valioso, sí es cierto. Y entonces uno va como creciendo. ¿Cuándo sería el momento pues ideal de dejar de ver este tipo de monstruos? O sea, de esa forma, de la forma de estar detrás de la cortina, estar debajo de la cama, ¿no? ¿Cuándo podríamos decir, uy, no, ahí ya no tanto? ¿Terminan? Yo creo que... ¿Sabes por qué dije termina? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que me vino así como la escena de cuando uno ve una película de terror y puede tener 50 años, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Y entonces uno queda totalmente aterrado y de pronto apagas la luz muy valientemente y bueno, a mí me ha pasado, ¿verdad? No sé a ustedes, pero de pronto uno tiene como estas fantasías de... puede haber algo, a lo mejor no el mismo monstruo de la infancia, pero puede haber algo debajo de la cama, ¿qué tal que? A ver. Al Iván. O sea, algo malo, ¿no? Algo que va a estar ahí como abriendo el vestidor y te va a ver, ¿no? Te va a hacer daño. Exacto, y es que es muy enriquecedor este caso que estás planteando, porque ¿por qué nos da miedo la oscuridad? ¿Cómo la oscuridad se presenta como algo idóneo, por así decirlo, para poder plasmar lo que nosotros traemos? Una de las inquietudes cuando uno está hablando de este tema, en particular de monstruos, de temores, de fobias, etcétera, ¿no? Sí. Es, oye, yo vi una película, yo qué sé, la que me daba miedo, no sé. El Exorcista yo creo que fue de las, ¿no? ¿No? Fue de las estelares, ¿no? Mira, El Exorcista, ¿no? El títere, uy, hay muchas. El títere, ¿no? Hay muchas de terror. Y creo que todas llevan como esta lineecilla, ¿verdad? Fíjate, la invitación sería, o como la reflexión está en... Sí, uno diría que uno puede tener, por ejemplo, pesadillas por haber visto esa película. La invitación sería reflexionar por qué de entrada viste esa película en particular. Sí. No cómo la película plasma un contenido dentro de la mente, sino en realidad qué contenido tenías en la mente que hace bien, que veas esa película, la cual cae muy bien, sí, ¿no? Para que se vuelva en una cosa bastante persecutoria. Por ejemplo, la idea de que se te mete el diablo, se te mete el diablo y quedas controlada por él. Por ahí un niño siente que se le mete el hombre verde, que por ahí una vez llegué a escuchar a un chiquito.
Uno tiene miedo de que se te meta el diablo como el exorcista. Y en realidad es el mismo mecanismo que a veces uno tiene cuando se te mete una especie de papá regañón que todo el tiempo te hace sentir insuficiente. Y no necesitas, sí. Está interesante. Sí. O sea, como la idea de cómo alguien o algo se mete dentro de ti. Suena bastante como descabellado, bastante lejano, pero no lo es tanto, ¿no? Al exorcista se le mete un demonio y queda controlado y pierde su voluntad. Sí. Y sí quiero hacer énfasis en que no se trata de que el papá sea severo, ¿no? Sí, claro. Bueno, no estamos hasta allá. Pero cómo nosotros construimos personajes en nuestra cabeza y tenemos miedo que a veces, por ejemplo, un profesor dentro de nuestra cabeza nos esté diciendo, mira, eso que tú estás diciendo son tonterías, y te quedas con un sentimiento de insuficiencia, un sentimiento de no ser valioso, de que lo que tú estás diciendo está mal. Y uno dice, mira, del exorcista a esto no hay mucha diferencia, sí, ¿no? Sí, claro. Y pensaba como ahora en Netflix, ¿no? Hay como un escándalo, por supuesto, acompañado de una muy buena campaña de marketing, pero que me llamó la atención, es La Maldición de Hill House, que ha sido como la promoción o la forma de promoverla, te va a dar tanto miedo que no vas a poder terminar de ver el primer capítulo, ¿no? Y entonces, por ahí estuve revisando algunos números y es impresionante, ¿no? Cómo subió esa frase las reproducciones del streaming, ¿no? Porque si sabemos, o sea, ¿cómo si sé que le va a pasar mal, de todos modos voy, ¿no? Que sería el caso de la película de terror. Necesito actuar eso, digamos que eso se ponga en un escenario, ¿sería como una forma de pensarlo? Sí, yo diría que sí. Y también a veces nosotros tenemos la necesidad de sentir que controlamos las cosas, ¿no? Ok, o sea, podemos también pensar entonces, es como retar a la mente, ¿no? O a esa figura que tenía en la mente. Sí. Me quedo pensando. Es como muy interesante, ¿no? Porque tiene como para abrir mucho, ¿no? La forma de pensarlo, ¿no? Absolutamente, sí. Si pensamos, por ejemplo, en este tipo en esta forma, ¿no? de escenificar algo, podría aplicar prácticamente en cualquier sitio, ¿no? O sea, de cualquier manera, no necesariamente con las cosas que me dan miedo, ¿no? Sí, lo que yo te decía hace un rato, cómo de repente uno puede colorear a partir de cuestiones internas, circunstancias, personajes, ¿no? Claro. Ya sea para que se convierta en un espacio enriquecedor, de interés, como muy nutritivo, ¿no? Claro. O a veces un espacio bastante amenazante, que sientes que la mamá regañona te puede aparecer, ¿no? Para decirte que todo anda mal contigo, ¿no? Digo mamá regañona por decir algo. Por poner un ejemplo, no es la mexicana, pero sí. Es un ejemplo nada más, ¿no? Y bueno, por acá nos dice Poltergeist, y creo que es también de las películas que todo el mundo, bueno, muchos escuchamos desde chavos, ¿no? Isabel, muchas gracias, bienvenida, gracias por participar, nos dice este programa de radio, interesante, muchísimas gracias. Jessica Valle, un abrazo, saludos a Cancún, muchísimas gracias. Por los payasos nos dan miedo a muchas personas. Sí es cierto, ¿por qué los payasos? ¿Por qué todos estos seres que se disfrazan? ¿Qué nos supone que los payasos son buenos de Manuel? Creo que Stephen King. Por ahí hizo trampa. Mira, por ahí hay unos que explican que precisamente un elemento que se construye, por ejemplo, en la cinematografía, es tomar un símbolo que representa cotidianidad, afinidad, ¿no? Diversión, como sería un payaso, y entonces se mete un elemento que se contrapone, y entonces termina por ser
cómo eso que era mi amigo, que era algo que a mí me gustaba, termina por convertirse en algo... O sea, algo que era muy bueno y que hasta me cuidaba y me divertía. Sí, ¿no? Claro, es cierto. Se convierte en eso. Eso en el cine. Sí, sí. ¿No? O sea, Sí, en las sí. personas. ¿Por qué da miedo un payaso? Yo te diría que es un poquito porque dan miedo las arañas. Ok, sí, cada caso. Tal cual. ¿No? Es que me va a picar. Sí, pero la araña está hasta allá. Sí. Claro, sí. Lo que pasa, por ejemplo, hay algunos miedos que se saben irracionales, ¿no? Son fobias, ¿no? Las fobias se construyen a partir de eso. ¿Por qué nos da miedo un payaso? ¿Por qué nos da miedo la araña? Por la construcción que se hace, ¿no? A partir de un conflicto interno que se pone en un elemento de afuera. O sea, no es, en ningún caso es el payaso, la araña, ¿no? Yo diría que es lo que significa el payaso, ¿no? Lo que para mí puede representar. Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, y aquí tenemos otro comentario. Muchísimas gracias, Diana Lilia. ¿Qué pasa ahora que los niños cada vez a menor edad están en lo cibernético y para esas generaciones lo virtual se convierte en real? ¿Cómo romper esa percepción entre lo real y lo virtual en estas generaciones? Y antes que nos respondas eso, me gustaría preguntarte como un poquito más atrás de esta parte, ¿no? ¿Qué tan cierto es que esto que ves en la televisión, ¿no? Pensando en una película de terror, de pronto la mente lo pueda vivir como algo real? ¿Qué tan fácil es identificar? A mí eso que está allá es de Stephen King y acá yo estoy tranquilo viendo la tele. Y eso es muy, muy común, ¿no? Es muy cotidiano, en realidad pasa muchísimo. Y a veces no solamente es por cuestiones que vemos en programas de televisión, en el cine, sino a partir, por ejemplo, de cosas que escuchamos. Claro, sí. El vecino lo asaltaron, se están robando cosas cerca de la colonia, etc. Y no es que no pase. Desde luego, ¿no? O sea, eso es una realidad. Exacto, exacto. Pero ¿por qué te tendría que pasar a ti? Exacto, sí, ¿no? Justo eso, ¿no? Como claro. poder decir, sí, sí pasa. O sea, no vamos a ponernos todos, digamos, como sí, no exquisitos, idealizando, como que vivimos cosas. allá en la villa, claro, ¿verdad? Pero justamente eso, porque hay gente que vive en lugares como pueden ser ciudades de riesgo, ¿no? Como incluso podría ser cualquiera, ¿no? Pero que no viven como tan asustados, ¿no? Tal vez es la palabra, y otros que bueno, ¿no? Cierran con triple candado, ¿Y qué opinaría eso que estás diciendo, no? Como de repente un episodio como que asaltan a una persona que conocemos, sí. Para un grupo de personas les puede significar muchísimo, una certeza, ¿no? de muchísima amenaza, sí, sí, y otras personas pueden lograr diferenciarse un poquito, ¿no? Exacto. De eso. Exacto. Sí. Entonces eso se conecta como con algo de atrás finalmente, ¿no? Sí, con algo propio. Y ese algo propio sería con una parte como violenta tuya. Pues mira, podría ser eso en realidad. Sí. O sea, podríamos pensarlo algo así como, yo creo que me van a robar porque más bien yo tengo ganas de robarme algo. Sí. Podría ir por ahí un poco. Sí puede ir por ahí. Afortunadamente, ¿no? Las cosas a veces no son tan evidentes, sí. ¿no? Sino hay un trabajo de desfiguración, por así decirlo, ¿no? Okay. No sería como una regla, pero a mí me hace mucho sentido, ¿no? Ese funcionamiento. Como de repente uno, ¿quién no ha robado una frase de una persona que admiramos? Claro. ¿Quién no la ha dicho, no? Sí. ¿Quién no le ha dado mérito a algo que nosotros tenemos, ¿no? De las personas que nos lo han dado generosamente? A los y no son padres, ¿no? a los otros. Todos los días. Y no solamente por una cuestión, digamos, vil en el sentido de
De lo ruin de robarme. Sí, como este personaje de bigote de maligno, okay, ¿no? Sí. Con la mujer en las vías del tren. No, tomar cosas que no nos pertenecen. Sí, ¿no? Sí. Uno podría estar aquí, yo, fingiendo que estas cosas que te estoy diciendo son mías. En realidad no. Claro. Es todo un cúmulo, ¿no? De muchos de personas, autores, maestros, amigos, de mis profesores, ¿no? ¿no? Sí. Claro, y eso es como interesante, porque entonces vemos que es súper amplio, ¿no? Y eso lo hace complejísimo. Claro, porque cuando uno toma algo sin querer, sin darse cuenta o sin esa intención, aparentemente, ¿no? De repente uno ya no lo puede utilizar. Claro. Es como si te robas un reloj en un velorio, vas a estar muy pendiente de que no te lo quiten. Claro. Y ya no lo puedes usar, ya no te sirvió como de nada, ¿no? Claro. Exacto, sí, como que se echó a perder. Exacto, es lo que pasa, por ejemplo, con los vampiros. Uno absorbe lo bueno y queda un cascarón vacío. Exacto. Y entonces va a otro lugar. Claro. Entonces eso que vemos como personificado en Drácula, etcétera, quizá no es tan alejado de funcionamientos que nosotros en realidad tenemos. Claro. ¿Será por eso que nos enganchamos con esas películas y series? Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, por ahí nos cuentan un poquito de nuestra historia. Esa frase me encantó. ¿No? Sí, nos enganchamos con esas películas porque nos cuentan un poquito de nuestra historia o bien un poquito de nuestra realidad interna. Claro, que ni siquiera estamos claros en verla, ¿no? Si no nos hemos por ahí tratado. Y se vuelve difícil. Sí. Y entonces, retomando un poco lo que decía Diana Lilia, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión en función de los niños que cada vez más pequeños, por estar en esta conexión, digamos, virtual, puedan estar confundidos entre lo real y lo virtual? Yo diría que en buena medida también es, en el caso de ella, un funcionamiento como... O sea, cuando alguien me pregunta eso, yo pienso que es una persona bastante cercana en cuanto a las necesidades de su hijo, por ejemplo, o de los pequeños, ¿no? En cierto momento uno es responsabilidad del padre hacer ese funcionamiento, ¿no? O sea, que el padre, digamos, limite, corte, diga, oye, pues esto no es real, por ahí es una caricatura. Sí, a un nivel funciona. Sí. A un nivel funciona. Y creo que sale bastante bien. Y el niño, como todos en la vida, traemos cosas, ¿no? De repente, a lo mejor puede sentir algo, una circunstancia insuficiente, injusta, no porque en realidad sea insuficiente o injusto, sino porque él así lo vive. Claro, totalmente, claro, cada quien se pone los lentes para ver el mundo, ¿no? Exacto, y así como puede ser un episodio de una serie, lo que yo escuché, lo que vi en un videojuego o la realidad virtual, son como esa pantalla blanca donde se proyecta la película, ¿no? Como la oscuridad, como una araña. Sí, wow. Juan Carlos nos dice, el terror es un gusto, del mismo modo que disfrutas comedia o comedia romántica o ciencia ficción, etc. Habemos quienes disfrutamos películas de terror o literatura, no nada más cine. Mi esposa odia esta época del año porque hasta los anuncios en la tele la espantan. Gracias, Juan Carlos, por tu valiosísima opinión. La verdad es que sí, creo que sí es algo muy común, ¿no? O sea, estamos pensando a lo mejor en una parte importante de la población que puede decir, a mí me encanta esta época, me encanta el terror, los monstruos, el Halloween, el disfraz, el espantar a la gente, ¿no? Y también está, digamos, este otro grupo de personas que digan, no, yo me escondo abajo del buró porque ya viene Halloween y yo la verdad que no puedo lidiar con eso, ¿no? Claro, y en realidad uno podría pensar que no necesariamente es malo. Claro. Hay de todas formas un goce, un disfrute en
en que cosas terribles le pasen a los que están en la película, a los personajes que uno escribe, bueno, que uno escribe, sí, que uno lee en la literatura, ¿no? Y por ahí la satisfacción del terror está en sentir que no es uno, ¿no? Sino que le pasa al otro, ¿no? Sí, claro. Puede ser. Y salvado yo, ¿no? Y salvado yo. Claro, está súper interesante ese punto, porque pues es un poquito como limpiar, ¿no? Sí, Ordenar la casa. José Manuel Mendoza, muchas gracias, saludos, excelente tema. Jenny Pérez, muchísimas gracias, un abrazo grande. Y bueno, por supuesto es maravilloso ver la participación en el panel de mensajes en nuestra página de frecuenciainteractiva.com y también en nuestras redes sociales. Y entonces uno va, digamos, pues vamos avanzando en la vida y de pronto tenemos la idea o la fantasía de como yo ya soy grande, a mí los monstruos por ahí ni es cierto, y ya hemos visto que no es tan real, ¿no? Claro, pensamos que es una cuestión de niños, ¿no? Es una cuestión que no nos interpele. Y en realidad nos damos cuenta que no es tan así. Claro. Y que además no tiene que llegar Halloween, ¿no? Sí, hay muchos. Como por ahí para el año. El 14 de febrero se les hace una cosa terrible, etcétera. Claro. Sí, no es cuestión de una fecha en particular. Exactamente, ¿no? Claro. Y es algo como muy, pues muy interesante porque pues parece que los monstruos no nada más se esconden debajo de la cama, también se van a la oficina con nosotros, se van a la fiesta de la familia, ¿no? Decías al inicio del programa este ejemplo que me encantó de la novia por ahí que no se ve tan bonita, ¿no? Cosas así que, bueno, pues eso sí es el día a día, ¿no? O sea... Claro. Sí, es un tema muy, muy amplio, muy interesante y cotidiano, ¿no? Sí, totalmente. ¿Cómo podemos identificar? ¿Hay monstruos buenos? Muy interesante. Yo pensaría que sería a partir de las cualidades que se pueden ir logrando, que se pueden ir construyendo, ¿no? Entonces sería, el monstruo siempre es malo, pero uno lo construye. Uno construye sus monstruos, ¿no? A veces suelen ser más amenazantes que otros, a veces hay otras áreas de nuestra mente que sirven como conciliadores, ¿no? Hay áreas de nuestra mente que conforme las vamos, como una especie de pelea entre dos lobos, ¿no? Uno que es un monstruo terrible y otro una parte que salva, que pone frenos, que pone límites, y uno diría, bueno, ¿cuál de las dos gana? A la que alimentes más. Y entonces, digamos, uno podría trabajar para que esos monstruos pudieran volverse como aliados. ¿Sería una búsqueda o sería deshacerme de ellos? Es muy buena la pregunta. Mira, yo ahorita hiciste que recordara un caso mío, es de una colega, de una profesora, donde un niño tenía miedo a Chucky. Sí, bueno, ¿no? Muchos, ¿no? No sería tan... En realidad muchos le tienen temor a Chucky. Y con lo que va construyendo a partir de lo que nos cuenta, es que iba muy vinculado a la época que iban a ser un hermanito. Que se llamaba Carlos. Carlitos. Chucky. Y por ahí no estaba tan lejano. Por ahí no estaba tan lejano, ¿no? Este ser chiquito que llega y de repente empieza a hacer destrozos. Es un poquito como el miedo que se tiene cuando uno es hijo único. Que te aparezca otro hermanito por allá, ¿no? Claro, sí, que tengas que compartir tus cosas. También que lo pasaba solo, caray. ¿No? Pasa, ¿no? Claro. Y conforme uno va trabajando eso, ¿no? Va trabajando en terapia, va trabajando en análisis, de repente ya no se tienen sueños angustiantes. Por ahí esta doctora nos hablaba de cómo Chucky terminaba bailando tap con él.
Wow. ¿no? Interesantísimo. Ese ¿no? movimiento Sí, que sí. se hace a partir, digamos, de la terapia, y que en realidad no sé qué tan monstruo ya sería cuando baila contigo. Claro. Sería como Igual mi ya está tema, ¿no? actualizado un poco, ¿no? Por ahí. Sí. Ujú. Los monstruos también nos defienden, ¿no? Nuestra mente, digamos, de algunas cosas que por ahí le ponemos ese disfraz porque estaría peor verlas. ¿Me repites la pregunta? Porque O sea, creo el que es monstruo muy- podría ser así como un disfraz de algo que tengo en mi mente, pero verlo como es, pues sería feísimo, entonces mejor lo disfrazo de monstruo de abajo de la cama. No, es que tuve dificultad porque me sonó más a respuesta. Tu pregunta, sí, es muy, muy puntual lo que tú dices, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Siempre? No sé, no sé si siempre, pero... Es como, sí, o sea, más bien, siempre tendríamos que pensar en que cada caso es distinto, ¿no? Ujú. Que eso es algo que siempre nos vienen a platicar. Cada caso es Sí. total, ¿no? Y sí. Y uno tiene que lidiar con eso, ¿no? Ujú. La incertidumbre, no saber, ¿no? Y tolerar que es caso por caso. Y entonces, el miedo estaría muy acompañado de la forma en que percibo el mundo, Ujú. ¿no? Y a ese es al que le voy a poner los monstruos. Claro. Es fácil identificar un monstruo cuando eres niño, pero y cuando estás en el trabajo, pues ya no tanto, ¿no? Es muy enriquecedor ese nivel que pusiste sobre la mesa, porque todos hemos visto la escena esa de el alien, ¿no? Que sale de la panza, estando en el espacio. Mira, un miedo muy frecuente es el embarazo. Claro. Si uno diría, bueno, es que las personas embarazadas, las mujeres embarazadas tienen miedo a que el bebé se las coma, suena de repente muy, muy loco. Muy loco, Uno dice, sí, no, sí. esa película ya la vi, se llama Alien. Sí. Y en realidad, si lo pensamos de esta manera, por ahí no suena tan descabellado. Por ejemplo, la idea de sentirse insuficiente frente a la maternidad, ¿no? Claro. Como de repente uno se puede sentir bastante expuesto, bastante exigido, y una persona no tiene la certeza de poder lidiar con esas inquietudes, con esas angustias que despierta, junto con todo lo maravilloso que puede ser un bebé, ¿no? Las preguntas que uno se ¿podré? ¿Seré suficiente? ¿No? Sí. Y no es muy diferente, ¿no? Como de repente uno empieza a sentir que se lo están comiendo por dentro en términos de necesidad de salir adelante, de darlo a las mamás y a los papás, ¿no? Recuerdo, me hiciste recordar una conversación con una amiga que estaba embarazada, llevaba, no sé, algunos meses, todavía no estaba tan cercana al término, y entonces yo le digo, ay, qué padre, ya, o sea, ya no falta como tanto, y así, ¿no? Y me dice, pues es que eso es lo feo, me da mucho miedo que llegue como el día, y la verdad es que yo quiero pensar que siga y siga y siga, ¿no? Y entonces yo sentí como, ay, qué feo debe ser, porque es algo que no puedes frenar, ¿no? O sea, es justo lo que estás diciendo, ¿no? Como Sí, decir, desde luego. pues que no nazca y ahorita estamos viendo, ¿no? O sea, y qué fuerte, ¿no? O sea, Sí, los miedos, los monstruos toman formas muy, muy particulares, ¿no? Claro. Por acá Maro nos hizo una pregunta muy, muy inteligente, que era si de repente la culpa podría ser como una especie de monstruo. En realidad sí, Sí, claro. puede funcionar así. ¿Cuántas veces no hemos visto el caso de que alguien se compra un coche nuevo, va, lo saca de la agencia y lo estrella? No, bueno, y saliendito, sí. Saliendito. Uy, hay muchos casos, sí, es cierto. Sí. Si hay alumnos de licenciatura, de maestría, de doctorado, y no han hecho la tesis, Pues por ahí un puta, monstruo o sea, se esconde abajo de la cama. un mendigo dragón. Exacto. Y quizás a partir de esta lectura que posibilita ya no ver amenazante a una tesis, Claro. ya no verla como un monstruo, sino cuáles son los elementos que uno robustece ese temor a ese monstruo, uno puede entender, por ejemplo, que hay temas de hacer un trabajo brillante, Sí. perfecto, que nadie te pueda decir nada. Y eso, francamente, es una expectativa irreal. Sí, claro. Que no va a pasar. Claro. Y es triste porque de repente se vuelve una vida bastante restrictiva, ¿no?
O sea, vivir, estas personas que viven, digamos, en la excelencia del, esto no puede ser más que 10, 10, 10, 10, 10, ¿no? Hablando de calificaciones o hablando de todo el tiempo ser la estrellita marinera del trabajo y así, es un poco eso, ¿no? Y ahí está el exorcista, ¿no? Sí. Como un personaje de fuera se te mete en la cabeza y te hace sentir que solamente el 10 es lo único que vale. Yo le diría, bueno, sí, está bien, qué bueno el 10, pero ¿qué haces con esos 10, por ejemplo? ¿No? Está bien, fantástico. O ¿cuál era la frase? Ah, sí. Un 9-8 no es un 10. Pero sí. Sí, no, bueno, no lo es. No lo es, pero se acerca. Pero se acerca. Sí, sí. ¿No? Sí, claro. Y me encanta como dices, ¿no? ¿Y qué haces con esos 10? ¿No? Claro. No. Porque claro, también es cierto que a veces te persigues como en la excelencia, y bueno, ¿para qué la quieres, no? O sea, Sí, ¿cuál es tu idea de o de eso? repente estas veces que uno no se deja enseñar. Para quien nunca habla en clases, ¿no? Sí. Sí, ya lo sabía. Claro. Sí, ya lo había pensado. Sí, por supuesto, yo lo entendí exactamente así. Desde que leía Francis, no es cierto. decía. Sí, nos pasa eso, ¿no? No es cierto. Claro. Lo que pasa es que nos cuesta trabajo entender que hay una persona que sabe más que nosotros, nos enseña con toda generosidad y uno dice gracias. Y cuando no dice gracias, ¿cómo pensamos que se conecta con esa infancia? Por ejemplo, cuando un niño necesita que le ayuden a abrocharse los zapatos, se molesta, y yo puedo solo, ¿no? Y va y se te vas a caer, no, te vas a caer, se cayó. Y ya se cayó. Sí. ¿No? Es un poquito diferente cuando queremos hacer las cosas por nuestra cuenta, solitos. Oye, y estas personas, bueno, es que no puedo evitarlo, pero que dicen, no hombre, yo terapia, pues no, o sea, échale ganas, yo puedo solo, o yo lo trabajo solo, ¿no? Sería como un poco esto, ¿no? Un poco, que casos, pero, sí. Pero suena como esto, ¿no? Como, en el ella, por ejemplo, se habla mucho, se repite mucho este dolor que se vive al estar en el diván, ¿no? Donde hay alguien que te tiene que ayudar, mostrar, acompañar, enseñar, ¿no? Una parte de ti. Y eso, pues, finalmente es como un golpe, ¿no? Al ego, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces, los que no quieren ir, ¿es justo por eso? Yo pensaría que hay una serie de circunstancias, no solamente una. Quizá un elemento de mucho valor puede ser esto. Okay. Desde luego, nunca es fácil tomar una terapia, pero no es lo único que hay. Ahí también uno descubre cosas bastante enriquecedoras, ¿no? De repente bastante valiosas, cosas que uno no sabía que podía encontrarse, ¿no? Claro. Y que en la medida de la arrogancia te va a ser más difícil aceptar que cosas buenas vengan de alguien más, ¿no? ¿Cuántas veces alguien te está dando algo interesante, bonito, lindo? Y a uno ves, ¿no? Sí, y a uno le cuesta trabajo darse cuenta que no viene de uno, claro, que es de alguien más. Pero que si lo ves ya como quiera, porque en otro caso hasta te lo pierdes. Híjole, sí. Eso es triste, sí. ¿No? Porque sí, es lo más triste. Sí. Pero bueno, si lo ves y te duele, pues, ay, como quiera. Sí, son niveles diferentes. Claro. Sí, claro. Pensando en, no sé, en las personas que dicen, no, yo no voy a terapia, y no dice, ching, tan padre que hubiera sido, ¿no? O sea, bueno, obviamente cada quien a la experiencia personal, porque es tan enriquecedor, vas, ¿no? No la pasas maravilloso, pero la conclusión es sí, ¿no? Sí, están las dos, como en cualquier cosa, sí, ¿no? Uno quiere progresar y la parte bonita es la que vemos, medallas, cuestiones económicas, que te va bien ser reconocido, pero pocas personas se preguntan qué hay detrás de eso. Claro, sí, trabajo, sí, esfuerzo, como que llegó, sí, es más, sí, aparece ahí, nada, sí, claro, hay mucha gente incluso que habla como de, siempre destruyendo ese que sacó algo bueno, ¿no? Si es un gran, te voy a inventar político, si es que existiera, sí, bueno, por ahí, es que es porque es compadre de no sé quién, ¿no? Si alguien gana, no sé, una distinción en su empresa, sí, pero es que es compadre, ¿no? Yo te hablaría ¿no? Exacto, yo te hablaría de cómo una persona que funciona así, sí, es muy natural que construya un monstruo, el cual le haga sentir entonces que después él es el insuficiente.
Eso es lo que quisiera entender. O sea, si yo digo que el otro, si yo demerito el esfuerzo del otro para conseguir lo que lo llevó a tener ese logro, en realidad yo me siento insuficiente. Es esperable, porque mira, muchas veces lo que le hacemos a los demás le hacemos a nosotros mismos. Okay. Muchas veces incluso sin darnos cuenta. No puede tener una cuestión envidiosa o una cuestión hostil o una cuestión devaluatoria, como tú lo dices muy puntualmente. No, está ahí por el compadrazgo, ¿no? No, en realidad no era tan bueno. Exacto, sí. Y lo que pasa es que el día de mañana que te toca estar ahí, esas críticas que uno avienta, ¿no? Eso en realidad se te regresa, ¿no? Sí, ¿no? claro. Y no tiene que ver con karma, sino tiene que ver con este tipo de funcionamiento, ¿no? Lo que le hacemos a los otros, lo hacemos a uno mismo. Cuando uno critica a otra persona, a un lugar, es muy probable que te sientas muy criticado. Por ahí ni siquiera es la ocasión. Sí. O que no puedas llegar a tu casa por sentir que te van a empezar a criticar, tal como tú te comiste a críticas a la otra persona. Ok, ¿no? sí. Y eso sí podrías irlo como, no trabajando a lo mejor, pero sí señalando como papá, ¿no? A los hijos. Sí. O sea, al menos ayudarles como a darse cuenta de, oye, como que estás, ¿no? Muy envidioso con los compañeros, ¿no? Estos chavos de, no, yo no estudio, entonces no saco 10. ¿Sabes? O sea, sí, ¿no? O sea, claro. el papá por ahí puede decirle, pues sí sacas 10, pero pues como que por ahí no estudio, ¿no? Por ahí tuvo maestros muy buenos. Exacto, como Por ahí poder tuvo decir, no es un buenos, tema ¿no? tuyo, es que te lo contaron también, que te lo aprendiste. Por ejemplo. ¿No? Yo recuerdo una clase, alguna vez como muy, muy clara, y yo estaba, bueno, como si estuviera en un café escuchando la vida de Freud, ¿no? Y luego yo decía, wow, creo que es de las clases, ¿no? O sea, uno puede aprender muchísimo digamos, de un muy buen maestro también, ¿no? O sea, no es como que, ay, sí, lo que pasa es que yo me sé cómo es Freud, ¿no? Sí, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Absolutamente de acuerdo contigo. Sí. Es como muy interesante cómo se va construyendo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, si estás de acuerdo, para escuchar a Maro Rosal tocar piano en vivo. Y bueno, ya nos extendimos un poquitito, amigos, así que aprovechen para las preguntas porque regresamos prácticamente a despedir el programa. Estamos en el Diván y la Luna con Eleya. Nuestro invitado es el doctor Emanuel Chilpa, quien nos hace favor de platicar esta noche sobre la psicología de los monstruos y por qué habitan nuestra mente. No te vayas, en un momento regresamos. Buenas noches, Emanuel. Como siempre es un agasajo escucharte. Olga, espero que les guste este tema. Se llama El Bosque Mágico. Hablando de los monstruos, ahí habitan monstruos. Gracias.
Muchas gracias, Amaro, muchas gracias por tan bella interpretación. Además, esta melodía es de tu autoría, si no me equivoco, ¿no, Amaro? Muchas felicidades, bellísima melodía. Increíble, Amaro. Muchas gracias. Gusto nos falta un poquito escucharte. Muchas gracias. Mover la cámara, por favor. Seguimos escuchándolos con muchas gracias. Muchas gracias. Pues ya estamos aquí de regreso, chicos, prácticamente cerrando este programa. Veo una valiosas aplausos, risas en el panel. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Gabs González, muy buen tema, gracias como siempre, muchísimas gracias, Gabs. María Guadalupe Gómez riéndose también. Bueno, pues sí, estos temas de verdad que nos mueven, ¿no? O sea, decimos, sí. Wow, ahí estoy yo, ¿no? Palomita. Entonces es verdaderamente pues valioso lo que nos muestras, porque no hablamos de, bueno, pues al fin que ya tengo más de 40, pues ya la libré, ¿no? Sí. O sea, casi cualquier tema. Exacto, en la mente, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, qué interesante. ¿Qué tendríamos que pensar, hablando del psicoanálisis, ¿no? De la terapia psicoanalítica, y no sé si sea posible como responderlo breve, porque entiendo que es algo muy complejo, pero está más la dificultad en hacerlo breve, ¿no? Exacto, pero ¿qué tendríamos que pensar que nos puede proveer la terapia psicoanalítica en este tema? Quizá, por ejemplo, entender que el psicoanálisis es una alternativa para entender. Es un viaje para ver quiénes somos, qué es lo que habita en nuestra mente, y al final de cuentas encontrarle un sentido y un significado a esos monstruos. Desde sentir que el ratero viene y te asalta, de que Hacienda llega y te va a quitar todo, sí, claro. Sí, como sí. Estos miedos. O el jefe que te va a correr, ¿no? Hay gente que siempre cree que lo van a correr. El jefe es tirano, ¿no? Sí. Sí, yo diría eso, que el psicoanálisis lo que pretende quizá no solamente es quitar al monstruo, sino un trabajo de entendimiento, ¿no? De sentido y de significado, entender cuál es la función de este monstruo y la fusión de qué cosas se combinan ahí. Claro, ¿no? Claro. Pues nada más, ¿no? Nada más. Digamos, es como poder decir, mira, si están los monstruos, sí la pasa uno mal con los monstruos, ¿no? Pero hay una salida. Sí, el que le da la fuerza y la intensidad es uno mismo, ¿no? Exacto, y entonces si yo lo alimento, digamos, mi monstruo, pues entonces en mí también está como poderlo bajar, ¿no? Claro. ¿No? Ok. Y bueno, Irma nos dice, Mita nos dice, Amaro, está bellísima esa melodía, sí. Bosque Mágico. Muchísimas gracias. Gracias, Mita. Y nos dice, complicado que los papis alcancemos esa claridad para plantearla a los hijos, pues muchas veces nosotros aún no sabemos cómo hacer esa observación. Estamos inmersos en un sinfín de situaciones caóticas.
Sin embargo, es muy importante e interesante hacer ese análisis y reflexión para un mejor vivir. Agradezco ese comentario, porque en realidad es más fácil ser buen psicoanalista que buen papá. y no es por meter en complicaciones, sino sí entender que es una cuestión compleja, ¿no? Sí, súper compleja, y qué maravilla como poder mostrar que sí hay un lugar para trabajar eso, claro, ¿no? Claro. O sea, que eso es lo valioso en realidad, ¿no? O sea, claro. La idea no es espantarlos, ¿no? de los monstruos. Hablando de monstruos. ¿No? Exacto. Claro. La idea es, ok, ya nos espantamos, pero tiene una parte muy valiosa, ¿no? Que es, se puede trabajar en terapia y es algo padrísimo, ¿no? Es algo súper interesante. Para estar en contacto con Manuel Chilpa, su correo es Emanuel con doble M, lo vamos a poner por supuesto en el panel y en las redes, .chilpa@hotmail.com, y el teléfono para estar en contacto con él es 55 51 55 93 84. Quiero aprovechar también para decirte que en Centro Eleya puedes encontrar mucha información sobre psicoanálisis y sobre psicoterapia psicoanalítica. Hay una plática muy pronto sobre la maestría en psicoterapia psicoanalítica, que además de hablar, tal vez habla más que de la maestría, del psicoanálisis, ¿no? Ayuda como a entender, bueno, pues a lo mejor a mí sí me gustaría oír un poco más qué es, por ahí me hace sentido, ¿no? Y puede ser algo muy valioso. Eleya también tiene talleres algunos sábados, y algo que me encanta de Eleya es cómo tienen los programas con suficiente tiempo, ¿no? Ahora salió el de 2019 completo, ¿no? Es algo muy, muy padre, muy valioso, ¿no? Es bastante enriquecedor como tener estos diferentes puntos de acceso a información vigente, actualizada, desde diferentes perspectivas. Y pues hacemos la cordial invitación y los recibimos con mucho gusto, ¿no? Claro, claro. Pues así que visita la página centroeleya.edu.mx. Además ya hay aplicación para descargar en el celular, donde puedes, por supuesto, estar más al día de los eventos, de los talleres, de los diplomados, del doctorado, la maestría, la licenciatura. Así que no dejes de visitar la página www.centroeleya.edu.mx. Y bueno, pues prácticamente cerrando el programa, la verdad que me encantaría que durara más, porque es increíble lo que nos has podido aportar en este programa, Emanuel. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y con la reflexión, ¿no? De que ir a terapia es enfrentar nuestros propios monstruos, y en la medida de poder ir haciendo eso en el análisis, se vuelven también menos amenazantes, ¿no? Conforme uno los va conociendo, entendiendo de dónde vienen. Claro. Sí, maravilloso, que esa sería, la verdad, una forma de vivir mejor, ¿no? Una forma de vivir en paz, bueno, no sé si en paz, pero mejor. Y sobre todo no tan restrictiva, ¿no? Exacto. Entonces, pues bueno, la opción existe, la oportunidad siempre está. Ella además tiene, digamos que un apoyo a la comunidad, ¿no? Donde pueden encontrar sesiones a menor costo o más accesibles, y también identificando analistas que queden cerca de donde de pronto les pueda venir bien. Yo estoy súper agradecida contigo, Emanuel. Muchas gracias por venir, por compartirnos todo esto, ¿no? En un idioma tan aterrizado, ¿no? Que de pronto eso es difícil en psicoanálisis. Bueno, es la línea que nos han enseñado y pues que disfrutamos mucho, ¿no? Entender que no solamente es un conjunto de frases oscuras que habitan libros verdes en un estante, sino forman parte de nuestra cotidianidad. Así es. Pues padrísimo, te agradezco enormemente. Ojalá pronto puedan estar de regreso. Claro, muchas gracias a ti, a tu auditorio, y pues encantado de estar acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa, en esta transmisión de El Diván y la Luna con Eleya. El próximo jueves vamos a estar con la Fundación Pies Pequeños, hablando de niños prematuros, con la
doctora Gaby Cardós. Así que, bueno, por aquí te esperamos. Muchas gracias. Te recuerdo, el último jueves de cada mes es un programa con Eleya, así que por aquí estaremos pendientes a través de nuestras redes sociales o en nuestra página www.frecuenciainteractiva.com. Saludos también a Covin 33 Carl, que por ahí está llegando a la transmisión. Esperamos que lo puedas escuchar completo y nos dejes tu opinión. Muchas gracias, que pasen una excelente noche. Nuevamente, muchas gracias. A ti, Olga, gracias. Gracias.